¿Qué son los sueños? Pues es una pregunta deliciosa. Lo primero que tendríamos que entender es que los sueños, desde el psicoanálisis, le llaman son la vía regia al inconsciente. ¿Qué significa eso? Que es como nuestro boleto de entrada para poder ir a la información no solo de nuestro inconsciente, sino del inconsciente colectivo, del inconsciente familiar, del inconsciente transgeneracional. Tenemos opción de entrar al inconsciente planetario. Si nos vamos a otras ramas, pues sería otra forma de revisar los registros akáshicos, por ejemplo, o de tener acceso a la fuente, o de visitar incluso otras experiencias o dimensiones que nuestra alma sí tiene acceso, pero que nuestra conciencia en nuestro cuerpo físico en vigilia no nos lo permite. Entonces, en realidad, el sueño, los sueños, hay distintos tipos de sueños, son la oportunidad de ir a otras dimensiones, de acceder a este sitio del inconsciente o a los inconscientes, y además, pues podemos incluso reencontrarnos o encontrarnos con almas con quienes estamos resolviendo alguna situación o con incluso familiares o amigos o parientes que ya trascendieron. Entonces, en realidad es un campo súper vasto. Creo que es una oportunidad enorme el aprender a trabajar con el sueño o con los sueños como este viaje hacia estas dimensiones que están disponibles para todos, todos los días, cada vez que nos vamos a dormir. ¿Cuáles serían los tipos de sueños? Tendríamos sueños que tienen la función de hacer nuestra higiene mental y entonces eso se llamarían sueños psíquicos, sueños de trabajo psíquico, que tienen como función la elaboración o la metabolización de experiencias de nuestra vida cotidiana. Tendríamos que diferenciar esos sueños de las alucinaciones que tenemos para poder, para que nuestro cuerpo pueda arrojarse al inconsciente y nuestra alma se desprenda de nuestro cuerpo, tienen que ocurrir ciertas cosas. Entre esas cosas es que tengamos la disposición de soltar todo lo que tiene nuestra atención cuando estamos despiertos, cuando estamos en vigilia. Entonces, es por eso que a veces cuando nos empezamos a quedar como dormiditos y estamos viendo una serie, leyendo un libro, revisando el celular, tenemos alucinaciones que nos van permitiendo irnos desprendiendo de la vigilia, porque desprendernos de la vigilia implicaría confiar en que todo lo que está alrededor de nuestro cuerpo físico está seguro para que podamos hacer este desprendimiento. Pero si yo siento que hay ladrones cerca de mi casa, que duermo con alguien que no me cuida, que tengo que estar al pendiente de mis hijos, que a lo mejor tengo un bebé que tengo que alimentarlo, eso va a dificultar el que yo pueda hacer este desprendimiento y hacer el viaje hacia el sueño. Entonces a lo mejor solo voy a tener alucinaciones, no entro en fase de sueño y incorporo cosas de estímulos que están ocurriendo afuera a este periodo de alucinaciones. No sé si a veces les ha ocurrido que a lo mejor eso de que se están quedando dormiditos, están viendo una serie y entran a la serie. O estaban leyendo un libro y entran al libro. O hubo algo que ocurrió en el día y de repente siguen reproduciendo lo que ocurrió en el día. Eso no es sueño, eso es alucinación propia del proceso del ir haciendo este desprendimiento de la vigilia hacia el sueño. Entonces tendríamos sueños de elaboración, hay sueños de deseos infantiles, o sea, a veces desde niños teníamos deseos y son deseos que se quedan en toda nuestra historia y tenemos sueños de deseos infantiles, de cumplimientos de deseos infantiles. Tenemos sueños de angustia, que comúnmente les llamamos pesadillas. Tenemos sueños de angustia, tenemos estos sueños recurrentes de los que queríamos hablar hoy o de la intención es hablar de ellos. Los sueños recurrentes son esos sueños que soñamos en distintas etapas de nuestras vidas y que de hecho cuando aparece el sueño sabemos de este sueño porque ya lo conozco, porque ya lo he transitado,
porque ya me ocurre. Hay quienes sueñan con viajes, con naves, con castillos, con guerras. Cada quien tiene su propio sueño recurrente. A lo mejor hacemos viajes al pasado, a otros tiempos, y a lo mejor estos sueños recurrentes tienen variaciones en el tiempo, pero como que ya sabemos que es sueño, que eso nos da una gran ventaja, porque entonces nos quita como esta angustia de, bueno, es que a lo mejor en ese sueño recurrente puede ser un sueño recurrente de angustia, donde ocurren cosas muy dolorosas. Hay gente que sueña crímenes, o que sueña peleas o combates, o hay gente que sueña discusiones o abandonos, o traiciones, o infidelidades. Cada quien tiene su propio sueño recurrente. Pero entrar ahí sabiendo que es sueño, como que nos alivia porque sabemos que en algún momento sabemos a dónde hay que llegar en el sueño para salir. Es como si leyéramos como una historieta. Los niños cuando ven estas películas o cuentos que piden y otra vez, y otra vez, y otra vez, lo hacen precisamente para controlar o intentar controlar los momentos de angustia porque conocen el desenlace. Estos sueños recurrentes funcionarían igual que ese momento en el que le pedíamos a mamá, a papá o a nuestros cuidadores, cuéntame otra vez ese cuento. Cuéntame otra vez ese sueño para que yo pueda averiguar cómo salir de él. Pero lo soñamos porque probablemente no hemos estado trabajando en algo que ese sueño recurrente nos está pidiendo trabajar y resolver. Existen estos sueños recurrentes, también existirían sueños de deseo, hay sueños eróticos, hay sueños que implican pues deseos de descarga erótica, que también serían normales. Eh, y habríamos que diferenciar, todos estos son sueños, y sueños no es lo mismo que viaje astral ni sueño lúcido. Pero creo que eso sería tema de otro en vivo o del taller que daremos, ¿no? Pero estos serían como los sueños para chambear normales desde la psicología, son estos. ¿En qué momentos o ciclos podemos encontrar estos sueños recurrentes? Es muy probable que estos sueños inicien en la infancia, particularmente más alrededor de los 4 y los 6 añitos de edad. Puede ser que se empiece a construir este instrumento del sueño recurrente para resolver angustias importantes. La angustia fundamental entre los 4 y los 6 años de edad es la angustia de la muerte de los padres. Empezamos a soñar sus muertes y eso nos genera mucha ansiedad porque quedar huérfanos a esa edad nos implica mucha vulnerabilidad. Entonces soñamos la muerte de los padres a partir de esas edades. También inicia nuestra diferenciación de géneros, que también es muy angustiante. También son etapas donde recurrentemente ocurren abusos sexuales o a lo mejor ocurre alguna separación o hay un evento eh, desorganizador, se llamaríamos como es un evento con un traumatismo desorganizador precoz, o sea, va a ocurrir algo que va a transformar nuestras vidas y entonces se instaura este sueño recurrente reparador para que podamos soportar a través de ese sueño cosas que en la vigilia nos resultan insoportables. Se pueden repetir, o sea, empiezan las repeticiones, la recurrencia, a lo mejor en la adolescencia, que tenemos varias adolescencias. La primera es a los 2 añitos, luego entre los 14 y los 16 es la propiamente dicha. Luego a los 30 tenemos otra adolescencia, a los 50 tenemos otra adolescencia. Entonces podrían ser edades donde regresarían estos sueños recurrentes a pasar lista y a preguntarnos, ¿ya resolviste tu pendiente? Pues es que los sueños tienen también están elaborando nuestras angustias y puede ser que nos ayuden a justamente a vivir y a resolver cosas allá para que no ocurran en vigilia. Pero no nada más es soñarlo. El trabajo sería descifrar ese sueño para entonces ejecutar ciertas acciones que van a ser unas en vigilia y otras para prepararnos cuando vamos al viaje del sueño y también podemos aprovechar el sueño para trabajar. Es- no sé si les ha ocurrido que a veces le cambiamos el rostro a alguien en el sueño y decimos, bueno, es que no era su cara, no era esa persona, pero yo sabía que era tal persona.
Y ahí ocurrió y entonces el sueño tiene mecanismos de defensa. El objetivo del sueño es permitir la regeneración del cuerpo. O sea, además del trabajo que hace el alma, el cuerpo debe regenerarse. Entonces, para eso debe dormir. Entonces, dormir y soñar son dos experiencias paralelas que tienen relación, pero no son la misma. Entonces, el cuerpo está preparado para que el cuerpo duerma y se regenere, y entonces tiene mecanismos de defensa para que entonces no nos despertemos. Y entonces le mete mecanismos de defensa al sueño de angustia para, te voy a mandar a alguien que te cae bien o a alguien que quieres para que aguantes lo que estás soñando. O le voy a cambiar el rostro, porque si tiene otro rostro vas a poder soportar lo que te va a decir o lo que te va a hacer en el sueño. Porque si fuera con su rostro original, te despertarías y entonces interrumpirías esta reparación o regeneración. Entonces sí, los sueños también sirven para a lo mejor a veces tener batallas campales con alguien adentro o reencuentros donde le pedimos a alguien el reencuentro, la reparación y el regreso. Y hay formas de hacer el trabajo para que entonces no sea solo el trabajo de elaboración del sueño. También podríamos justamente hacer un trabajo doble, donde el alma también se conecte con el otro alma o con el otro espíritu espíritu y podamos hacer estas reparaciones a través ya no de un sueño, sino del viaje astral o del sueño lúcido. ¿Y la recurrencia puede llevar a la premonición? La recurrencia tiene como objetivo la elaboración y por ende la resolución de conflictos. Y a veces sí, para prevenir la compulsión a la repetición en la vigilia, que ya no nos sigamos metiendo en el mismo sitio donde solemos meternos porque hay algo que venimos a aprender y que deseamos a veces en experimentarlo y entonces sí podría ayudarnos a prevenir. O sea, la premonición es como adelantarnos a lo que viene. Entonces, el sueño sí permite que al soñarse, la premonición es te voy preparando para que vivas algo que vas a vivir en vigilia, porque nuestro espíritu sabe lo que está predeterminado para que vivamos, y entonces soñarlo lo anticipa y nos prepara y nos previene y nos da herramientas para soportar la realidad que nos viene. Creo que para eso sería muy recomendable, mi querido Fer, tener un diario de registro de sueños para poder revisitar después de ciertos momentos de nuestra vida y entender el propio símbolo interior y cómo nos estaba avisando quizá de algo que nos iba a acontecer. Tal cual, yo justo lo estoy diciendo, se requiere llevar un journaling o un diario del sueño y además de eso, yo sugeriría crear un diccionario. O sea, ahorita que nombras esto, los sueños son únicos. El soñante o la soñante es el propio arquitecto de su sueño, pero también es la propia pitonisa o el propio pitonizo de su sueño. Entonces tendríamos que empezar a crear una especie de diccionario de símbolos para ir descubriendo, bueno, cuando yo sueño con mar, ¿qué es el mar para mí? ¿Y qué era el mar para mi familia? ¿Y qué es cuando yo sueño con esa casa a qué casa se parece? ¿Qué edad tenía cuando yo descubrí esa casa? ¿Qué pasó cuando yo tenía esa edad? Y entonces se va creando este directorio y podemos ir visitando los sueños y visitando el directorio que se va a ir construyendo en el tiempo con los sueños. Soñé esto y me voy a dar permiso esta semana de descifrar este símbolo y lo voy a ir describiendo y lo voy a ir atendiendo para que cada que aparezca yo recuerde qué es lo que me está avisando. Aquí nos pregunta Cari, ¿qué pasa cuando sueñas con bebé? ¿Realmente es un aviso de que un angelito llegará? Generalmente cuando hay dos cosas, o soñamos con bebés o soñamos nuestro bebé. Si tú sientes en el sueño, porque volvemos a veces hay sueños y a veces hay sueños lúcidos. El sueño lúcido implicaría esta conexión de almas. Entonces, a veces nuestros bebés, cuando hay un bebé que se conecta con su mamá, se le aparece 2 años antes de su nacimiento y empieza a rondarla. Entonces le aparecen sueños y se empieza a presentar ante ella y empiezan a tener un vínculo. Y entonces esos no son sueños psíquicos de trabajo.
Esas son almas que se están encontrando en el sueño lúcido para iniciar su cortejo, para averiguar si son compatibles para el nacimiento de ese bebé. Entonces, bueno, es normal que cuando los bebés vienen se presenten a través del sueño, así como nuestros fallecidos trascendidos, también ahí es donde se comunican con nosotros. Y entonces, con esas, los encuentros de almas ocurren en sueños lúcidos. Y el sueño lúcido, a diferencia del sueño, es que el sueño lúcido es una experiencia que se siente como si estuviéramos en vigilia. Entonces no lleva tanto símbolo, no es tan confuso, no es tan difuso, no es tan espeso, no es extraño, es claro, es nítido. Es como cuando estoy despierto y se sintió como si hubiera ocurrido porque ocurrió. Entonces creo que eso nos ayuda a diferenciar uno de otro. El sueño cuando tiene cosas extrañas, confusas, difusas, cosas a interpretar, es sueño de elaboración, sueño psíquico. Cuando es un encuentro psíquico del sueño lúcido, perdón, cuando es un encuentro del sueño lúcido, es una experiencia de vínculo que se siente como cuando nos encontramos tú y yo en vivo y nos damos un abrazo y nos encontramos idéntico. Y entonces a veces nos vamos a soñar y tenemos sueños lúcidos entre nosotros. Entonces también se vale que nuestras almitas se visitan y nos cuentan cosas. A mí ya me ha pasado también contigo. Entonces que a veces andamos por ahí paseando y no fue sueño, fue viaje, sueño lúcido. Nos preguntan, ¿alguna vez en una clase de sueños lúcidos me dijeron que el diccionario es personalizado, ya que él solo tiene ese significado? ¿Por qué cambia de persona a persona? Porque cada soñante tiene su propia forma de percibir y de interpretar el mundo. Existimos y se nos regaló nuestra existencia para que justamente seamos los que vivenciemos nuestra experiencia y nosotros vamos a crear nuestra fuente, nuestra base de datos. Entonces, por eso es que el inconsciente, hagan de cuenta que es como conectarnos a Internet. Y entonces vamos a tener acceso a todo lo que Internet tenga. Y entonces ahora que está de moda el ChatGPT o Google y que le podemos decir en el sueño, pues tengo ganas de encontrar a mi mamá, o tengo ganas de encontrar a tal amiga, o tengo ganas de averiguar qué onda con esta cultura, o quiero averiguar qué se siente estar con otras especies. Tiene sus requisitos y hay protocolos para protegernos y cuidarnos, pero tenemos acceso a un montón de información y hay que tener discernimiento. Pero toda la información que vamos a traer de regreso es nuestra y nuestra interpretación es única. Y la función de que sea única es porque justo al ser individuos vamos a crear datos nuevos, datos que nos pertenecen a nosotros. ¿Cómo diferenció el sueño del sueño lúcido? El sueño siempre va a tener una sensación, siempre lleva, a veces dependiendo las horas en las que durmamos, podríamos tener hasta 3 sueños que van a estar conectados y que llevan su cadena asociativa. Pero justamente la diferencia entre el sueño lúcido y el sueño psíquico es que el sueño lúcido, les repito, es como si estuviéramos en vigilia, es una experiencia generalmente donde es un encuentro con otra alma para algo y tiene una funcionalidad específica. O sea, nos encontramos porque hay una información que vamos a comunicarnos en ese momento y termina el viaje y se acabó el sueño lúcido. El sueño tiene otras experiencias, tiene otras funciones y termina de forma distinta. O sea, si es nebuloso, confuso, raro, con datos extraños, es sueño psíquico. Si fue un encuentro claro, como en vigilia, ese es sueño lúcido. Dice, ¿y si alguna vez tuve el sueño de una bebé que era mi hija, pero no tuve hijos al final? Es que el almita viene y se presenta ante nosotros y ocurre ese cortejo y existe la posibilidad de que se consolide la parentalidad o no. A veces esos bebés van a otra mamá o a veces quienes elegimos no tener hijos biológicos, pero tenemos el pacto con otra alma de que vamos a tener esta relación parental, esa alma nace y nos encuentra en forma de mascota o en forma de ser humano y nos encuentra.
y ocurre ese lazo y hay un momento en que descubrimos de, yo como con tal persona como que podríamos ser hermanos o como que podría ser mi hija o mi hijo. Pues puede ser que hubo un momento en que hubo esa conexión, no tocaba que ocurriera biológicamente, pero en las almas encontramos la forma de resolver nuestros asuntos. Entonces pasa. Yo lo he vivido así. Yo tengo mamás y papás de alma, que son mamá y papá de alma, que no fueron mis papás biológicos, y así les digo, ¿no? Sabemos que así fue. Entonces, y nos encontramos cuando nos teníamos que encontrar. Los invitamos este 29 de marzo, vamos a comenzar el curso en línea, Interpretación de los Sueños, con nuestro querido Luis Fernando Flores. Van a ser 5 sábados de 11 a 1. Quienes estén interesados, manden un mensajito por mensaje directo a Espacio Cándala y les estaré haciendo llegar el programa detallado y los esperamos con muchísimo cariño. Voy a leer más comentarios. Dicen, ¿soñar con serpientes y que alguien le corta la cabeza es algo negativo? No juzguemos los sueños. Justo vamos a crear este directorio y más bien vamos a crear el journaling o el diario y vamos a crear el diccionario. Y entonces la pregunta que valdría la pena que te hicieras, bueno, en tu historia, ¿qué significan las serpientes? ¿Quién te habló por primera vez de ellas? ¿Cuándo las viste por primera vez? ¿Qué edad tenías cuando las conociste? ¿Qué significa que a alguien o algo le corten la cabeza? Y entonces empezamos a hacer este trabajo de interpretación del sueño. A lo mejor una pregunta que no sé si te han hecho es, bueno, ¿y el taller tiene como función que cada quien aprenda a interpretarlos? Sí, esa sería la meta. Que se creen estos dos instrumentos, que sería el diario del sueño. Hay formas de hacer un análisis del sueño, hay un análisis de símbolos, hay análisis de vínculos, hay análisis afectivos del sueño, aprender a diferenciar estos sueños y luego crear este directorio que nos va a permitir la interpretación. Y como dices, los sueños hay que visitarlos y revisitarlos. Quedan escritos, pero hay que ir a asomarnos y poner la fecha de, uy, este sueño como que suena importante. Entonces, ¿cuándo lo soñé? Entonces, ¿qué hay que poner atención cuando soñamos? ¿Qué ocurrió el día del sueño? O sea, ¿qué ocurrió? ¿Qué, ¿Qué creó el sueño? Porque en el día en que lo soñamos, algo se creó para que el sueño se creara. Entonces, vale la pena también registrar en ese diario este día, ¿qué fue eso que se llama resto diurno? ¿Qué fue ese resto diurno que provocó que se creara este sueño? A lo mejor tuve un encuentro con alguien, tuve una discusión con alguien, recibí una noticia, leí un libro, vi una película que me catapultó la construcción de este sueño que claramente me está pidiendo un trabajo. Hay sueños de cumplimientos de deseos que nada más es, ay, qué rico, soñé que comía esto delicioso, ay, qué rico que soñé que tuve un encuentro erótico increíble, ay, qué rico que me compré el coche que quería, o me soñé en la casa que me encanta. Esos son cumplimientos de deseos. Si quieren analizarlos, se vale, pero esos son sueños que están hechos como golosinas para decirnos, pues tienes acceso a este bienestar. Los sueños que implican trabajo se saben, se siente. Estoy, este sueño me implicó angustia, lo estoy volviendo a soñar, eh, está vinculado con este evento en particular que me acaba de ocurrir, me acaban de despedir, acaban de terminar la relación conmigo, hay alguien que ya no quiere vincularse conmigo. Y entonces este sueño me está invitando a darme recursos para entender por qué me está ocurriendo y para qué. Ese es el objetivo del sueño. El sueño me está dando recursos para que yo explore el para qué. No el por qué de lo que estoy viviendo, sino el para qué lo estoy viviendo y el cómo atravesarlo. Esas serían como dos metas de aprender a utilizar el sueño. El sueño me va a permitir entender el para qué y el cómo. Y Fer, ¿te gustaría agregar algo más antes de cerrar este conversatorio? Los sueños son una oportunidad para conocernos profundamente. Es como iniciar justo un trabajo
terapéutico de autoconocimiento. Y a veces, hablando de estos sueños recurrentes y de los símbolos, a lo mejor a veces la bruja, el monstruo o el vampiro no es nuestro enemigo. A lo mejor justo a través del sueño podemos descubrir que la oscuridad siempre está al servicio de la luz y que ese momento de oscuridad tenía como objetivo despertar la luz que somos. Entonces, vale la pena asumir eso. Por eso quienes aparecen en nuestros sueños son invitados. Y a veces, y ya con esto cierro la de hoy, a veces también en el sueño, todos los invitados al sueño son partes de mí. Y a veces, entonces, aunque yo los ponga a representar un juego o a representar una acción, como el soñar una infidelidad o soñar una pelea, una traición, un robo, a veces ese otro, uno de los mecanismos de defensa es la proyección. Yo soy todos los participantes de ese sueño porque es mi sueño. Entonces, eso es algo que también es interesante. Está diciéndome el otro algo que yo me diría a mí y me está prestando su cuerpo energético, su cuerpo emocional, para que yo pueda aprender algo en sueño, para que no tenga que vivirlo en vigilia. Entonces, bueno, está bueno también saber, porque luego creemos que soñé que me robaba, soñé que me ponía los cuernos, entonces seguro lo va a hacer. A veces no es que, no es que la otra persona lo esté planeando o haciendo, es tu propia psique creando este escenario donde tú juegas a conversar contigo y le pones al otro que eres tú la máscara del otro. Y entonces, bueno, se vale también quitarnos esas máscaras y conversar con nosotros. Ese sería el ejercicio del diario y del diccionario, ¿no? Gracias infinitas por su generosidad, por su escucha y a ti, Fer. La verdad, muchísimas gracias por brindarnos estas herramientas. Gracias por invitarme a reencontrarme contigo, con Espacio Candela, toda la gente que siempre cuida, me quiere, me apapacha. Muchas gracias.